El Evangelio de Mateo, quiero invitarles a que después, con tiempo, lean el capítulo 12, 13, 14. Por ahí tienen un poquito de lectura para la semana y van a encontrar lo que les quiero contar. Porque ahí van a ver cómo quiero dibujar un poquito esta escena que estaba sucediendo en esa secuencia de sucesos. Y cuando empiezan a partir del capítulo 12 de Mateo, ven que Jesús estaba caminando con sus discípulos por un campo que estaba sembrado. Y era día de reposo. Y ustedes saben que en ese día de reposo, los judíos básicamente no podían hacer nada. Tenían que estar de verdad en reposo. y era ley, además. Y a tal punto que si alguno osaba violar esa ley, había consecuencias muy, muy serias, muy graves. Así que venía Jesús caminando por ese sembrado, por ese campo que estaba sembrado, estaba con sus discípulos en ese día de reposo y dice que cuenta el capítulo 12 que los discípulos tuvieron hambre, así que agarraron un poco de lo que había, de las semillas que había ahí sembradas y empezaron a comer. Pero fíjense, a tal punto era esa ley que ya el haber tomado las semillas para comer era considerado como hacer una cosecha, en definitiva. Y si estaban cosechando, aunque sea para comer, estaban violando el día de reposo. Y dice que estaban ahí unos fariseos, como les conté el otro día, estos fariseos que son estos maestros de la ley o estos judíos que se dedicaban a eso y que eran religiosos, y los vieron y juzgaban esa actitud, como diciendo: hey Jesús, vos que decís que sos tal cosa y tus discípulos están violando el día de reposo y demás. Así que vemos como Jesús anda y ya los fariseos siempre están ahí como mirando qué hace Jesús. Ustedes empiezan a leer todo eso y no sé cómo, pero siempre aparece un fariseo que estaba como ahí mirando a ver qué estaba haciendo Jesús, a ver qué podía criticar, a ver qué podían hacer. En definitiva lo estaban acechando, lo estaban persiguiendo. Y dice que después de que pasó eso, Jesús se mete en la sinagoga. Y van a leer en la sinagoga de ellos. Bueno, en la sinagoga de estos fariseos se mete ahí en la sinagoga y encuentra a un hombre que está con una enfermedad y lo sana y no más. O sea, no contento con que sus discípulos comieran de ese campo, entra a la sinagoga de ellos y sana a una persona que estaba ahí. Tampoco estaba permitido sanar en el día de reposo, ni eso. Imagínense los fariseos cómo se ponen bastante mal, y la realidad es que lo quieren matar básicamente. O sea, lo acechan pero lo quieren matar. Y Jesús, cuando se da cuenta de esto, se escapa y se va a una casa. Y en esa casa dice que le sigue mucha gente. Y quiero que observen ese tipo de cosas. O sea, Jesús viene por un campo con sus discípulos y de repente hay otros que están observando. Como les decía la otra vez, hay algunos que están viendo, a ver qué pasa, a ver quién es este Jesús. Imagínense la escena, Jesús, sus discípulos, los que lo están siguiendo, los fariseos que están observando, y Jesús empieza a moverse porque donde está su presencia cosas pasan. Siempre hablamos de que queremos ver la presencia manifiesta de Dios en medio nuestro, y eso sucede todo el tiempo. Cuando su presencia se manifiesta, cosas suceden. Lo sobrenatural para Dios es natural. No es que nosotros buscamos la sobrenaturalidad de Dios, pero la realidad es cuando su presencia se manifiesta, lo sobrenatural sucede porque es natural para Él. Y entonces Jesús se estaba moviendo de esta manera. De manera sobrenatural porque era lo natural para Él. La misericordia, la compasión eran naturales para Él y los milagros también lo eran. Así que estos fariseos se ponen bastante mal, lo quieren matar o empiezan a tramar eso, y Jesús escapa, se mete en una casa y dice que ya le siguió mucha gente. De repente hay gente que se empieza a enterar y le sigue mucha gente y se meten en la casa y a escuchar lo que él estaba diciendo, enseñando, y dice el capítulo 12 que él los sanaba a todos. Sanaba a todos. Y dice que también le traen un endemoniado que estaba ciego y mudo. Todas las tenía. Y también lo sana, y este endemoniado no solo puede hablar, no solo puede ver, sino que es liberado. La acción de Jesús sobre esa vida es completa, como también hablábamos el domingo pasado. Y están ahí los fariseos mirando y critican lo que él está haciendo y empiezan a tratarlo como que es, vamos a decirlo así,
como que es diabólico lo que está haciendo, que eso que hace no viene de Dios, eso está obrando en un poder que es demoníaco. Y Jesús todo el tiempo, a todos estos ataques, a todas estas críticas, a todo esto que hacen los fariseos, Él todo el tiempo responde dando muestras de que conocía la ley, pero a la vez dando muestras de quién era Él, trayendo una nueva revelación sobre lo que la ley significaba a partir de su presencia en la tierra, porque su presencia en la tierra cambia todo. Y Él todo el tiempo, si ustedes lo leen, responde con mucha sabiduría, dando muestras de que conocía a la perfección la ley, pero a la vez dando muestras de cómo en Él se cumplían todas las cosas y trayendo una revelación que definitivamente ellos no entendían, que no entendieron en ese momento, pero trayendo revelación de lo que Él era, de quién era y de lo que significaba que Él viniera a habitar en este tiempo. El reino de los cielos se estaba revelando en la tierra. Obviamente ellos no estaban siendo conscientes de eso, pero cada respuesta de Jesús está diciendo estas cosas. Y dice que cuando estaba en esa casa, estaba la madre de Jesús y los hermanos afuera y lo mandan como llamar porque dicen, queremos hablar con vos. Y Jesús hace algo que nos puede parecer como chocante y ofensivo, pero dice algo así como, y los mira a sus discípulos, dicen, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y dice, todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mis hermanos, esos son mi madre. En definitiva, lo que está diciendo Jesús en ese momento es que todos los que hacen la voluntad de mi Padre son mis discípulos. Esos son mi familia. Mi familia es mucho más allá de mi mamá y de mis hermanos. Y empieza a mostrar también el corazón de Jesús, ese deseo del corazón de Jesús de restaurar esa relación con Dios Padre. Mis discípulos, los discípulos son aquellos que reconocen al Maestro, los discípulos son aquellos que voluntariamente siguen al Maestro. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Así que eso dice Jesús. Y siguen leyendo el capítulo 13, dice que Jesús sale de esa casa y se sienta junto al mar. Es como que van pasando varias escenas donde Jesús está, donde es criticado, donde es acechado, donde su poder su sobrenaturalidad naturalmente fluye, donde hay sanidades, donde hay enseñanzas y de repente en un momento sale y se va a otro lugar. Y dice que se va de la casa y se sienta junto al mar y lo sigue otra vez mucha gente. Hay otra vez mucha gente. Entonces Jesús, ¿qué hace? Bueno, vamos a atender a esta gente otra vez que me está siguiendo. Se sube a una barca, se sienta en la barca, y la gente está en la playa y comienza a hablarle en parábolas. Ahí empieza Jesús a enseñar en parábolas. Y en todo ese capítulo, básicamente hay 8 parábolas, una tras de otra. Jesús empieza a enseñar y hay 8 parábolas. No vamos a ver las 8 hoy, no se preocupen. Vamos a hablar de una puntualmente, pero quiero que observen esto. En el capítulo 13 hay 8 parábolas las que Jesús enseña. Y dice que cuando terminó y se fue, cuando terminó de enseñar todas estas cosas, se fue de ahí, se fue a su tierra. Y también enseñaba en la sinagoga del lugar que era propio de él, donde él se había criado. Y la gente ahí se maravillaba, pero a la vez se escandalizaban también de su sabiduría y de los milagros que hacían. Y en cierta manera también lo menospreciaban por su origen. ¿No es este el hijo del carpintero? Decían. No es este. ¿Cómo puede ser este con el origen que tiene, que tenga esta sabiduría? ¿De dónde sale? Y ahí es donde Jesús dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, en su propio lugar, donde todos los conocían, es donde más menospreciado y deshonrado fue. Y dice, terminando ese capítulo, que no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la falta de fe, Jesús ahí no pudo hacer tantos milagros. Igual me gustaría decirte este asterisco. En el peor día de Jesús no pudo hacer muchos milagros. No pudo hacer mucho. Me encanta cuando dice, y no pudo hacer mucho porque no tenían fe. O sea, en el lugar de menos fe, en el lugar donde más lo despreciaron o menospreciaron, pudo hacer solo muchos milagros. Así es nuestro Jesús.
así de poderoso. Y si seguís leyendo el capítulo 14, dice que estaba Herodes, que era un tetrarca de ahí, vamos a decirlo así rápido, y está escuchando la fama de Jesús y piensa que el espíritu de Juan el Bautista, recuerden que Juan el Bautista era primo de Jesús y estaba encarcelado. Recuerden que Juan el Bautista es ese que dice que es el que va a preparar el camino de la venida de Jesús. Juan el Bautista fue aquel que empezó a hablar de Jesús antes de que él apareciera en su ministerio público. Juan el Bautista es el que empezó a bautizar en agua. Es el que en definitiva bautiza a Jesús cuando Jesús también recibe el Espíritu Santo. Ese Juan estaba encarcelado. Y Herodes se entera de esta fama y piensa que el espíritu de Juan el Bautista estaba en Jesús y que por eso tenía el poder que tenía. Bueno, y en definitiva, por una cosa u otra, termina decapitando a Juan y Juan muere. Jesús se entera de esto. Imagínense la tristeza de Jesús, el corazón partido de Jesús por esta situación. Y otra vez Jesús se va en un barco a un lugar desierto y apartado. Y adivinen qué pasa. La gente lo sigue. Y dice que la gente lo siguió a pie desde las ciudades. Él se subió a un barco y se fue a un lugar apartado. Estoy seguro que se fue a un lugar apartado seguramente quizás a llorar, pero seguramente a estar con Dios, a orar, a buscar su presencia. Y dice que la gente lo siguió a pie desde las ciudades. Y Jesús, en ese momento en el que todo esto estaba pasando, y en ese momento de suma tristeza, dice que vio a esa gran multitud. Ya no eran algunos, ya era una gran multitud. Dice que los vio y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos y alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. El famoso milagro de multiplicación. Y sobraron 12 cestas llenas. Esa es la escena. Eso es lo que viene sucediendo. Eso es lo que Jesús estaba viviendo en ese tiempo. Después pueden leerlo con detalle, como les decía, en esos capítulos. Pero quería centrarme en la parábola, en una de las parábolas, las 8 parábolas que enseña Jesús en el capítulo 13. Ahora la vamos a ver, que está del versículo 1 en adelante, ahora se los leo. Pero, ¿qué es una parábola? ¿No? En definitiva, Jesús usaba parábolas que eran narraciones breves, que usaban como comparaciones de la vida cotidiana, obviamente de ese momento. Y de alguna manera esas comparaciones, esa narración, lo que estaba intentando hacer era revelar una verdad espiritual. ¿Y por qué Jesús hablaba con parábolas a la gente? Bueno, primero recordemos que Jesús principalmente le hablaba a los judíos, al pueblo de Israel. Sí, había entre esas multitudes seguramente había otras personas que no eran judías, pero el ministerio de Jesús era al pueblo de Israel. Todo el ministerio que vino después a lo que se llaman los gentiles, ¿sí? A los que no eran judíos, vino posteriormente cuando Jesús encomienda a sus discípulos en la famosa Gran Comisión y después con el apóstol Pablo, que tiene el tremendo ministerio a los gentiles. Pero cuando Jesús vino a la tierra, su principal ministerio, lo que él hacía era hablarle al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y quisiera decir esto: Jesús es la manifestación perfecta del reino de los cielos en la tierra. Él es la manifestación, la mejor manera de ver, de percibir, de experimentar el reino de los cielos. No hay una experiencia que una persona pueda haber tenido más cercana, más concreta, más palpable, visible que Jesús mismo en la tierra. Si hablamos del reino de los cielos, de sus misterios y todas las cosas, cuando Jesús se hizo presente en la tierra, era la manifestación perfecta del reino de los cielos, con todo lo que el reino de los cielos contiene, con todos sus misterios, con todo lo que entendemos y lo que no entendemos. Eso estaba sucediendo en ese momento, pero sin embargo,
aunque era la manifestación perfecta del reino de los cielos en la tierra, aún así no lo entendían, no lo reconocían, no podían verle. El pueblo de Israel no podía darse cuenta que ese Mesías que estaban esperando, ese que era prometido, ese que estaba en las profecías, estaba delante de ellos. No podían verlo. Y dice que Jesús le habla de esta forma justamente porque no podían entender. Y Jesús vino a salvar al mundo, no vino a condenarlo. Ustedes saben lo que dice Juan. Los milagros y las señales le seguían, pero sobre todo vino a restaurar nuestra relación con Dios Padre para que podamos volver a ser amigos de Él, a tener acceso a su presencia. Es eso lo que Jesús hizo posible, pero la decisión de acceder a ese nivel de intimidad con Dios Padre, a eso que Jesús restauró completamente en la cruz, a eso que Él venía, eso que estaba anunciando, lo que Jesús vino al principio, antes de morir en la cruz, vino a anunciarle a su pueblo, al pueblo escogido: hey, el tiempo se cumplió, acá estoy yo que vengo a cambiar todas las cosas, que vengo a cambiar el paradigma. Acá estoy yo. Él vino a manifestarse, a revelarse a su pueblo, a dar esa posibilidad. Y ellos no lo reconocieron, no sabían quién era, fueron ellos que lo persiguieron. Pero esa puerta que Jesús abre, que posteriormente a través de su muerte, como decía, se abre el acceso a todos nosotros también. Y dice la palabra que somos injertados dentro de su pueblo. Ahora somos parte de su familia. Esa posibilidad de tener intimidad con Él, de tener relación directa, sigue siendo una decisión personal de cada uno. Jesús ya lo hizo posible, Él hace la restauración posible, pero la decisión de convertirnos, como decíamos antes, en discípulos, de reconocerlo como maestro, de tener intimidad y relación con Dios, sigue siendo una decisión propia, personal e individual. Él hizo posible el acceso, pero es como si yo te abriera una puerta, pero la decisión de atravesarla sigue siendo tuya. Yo puedo abrirte una puerta a un reino maravilloso, a un lugar lleno de cosas hermosas, pero la decisión de atravesarla, de introducirte en ese lugar, sigue siendo tuya. Y esto es lo que Él abrió a sus discípulos. Cuando Jesús está en la tierra y se empieza a manifestar al pueblo de Israel y no lo reconocen, lo interesante es que Jesús sí tenía unos discípulos, que eran judíos. Y Él habla en parábolas y nadie las entendía. Y no se las explicaba. Y ustedes van a ver en el capítulo 13 las explicaciones de 2 de las 8 parábolas dadas por Jesús en detalle, que ahora vamos a ver una. Pero la explicación de esas parábolas se las daba a sus discípulos en intimidad, cuando estaba solas con ellos. Cuando ellos iban y le preguntaban: Jesús, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué quisiste decir con esto? Y me encanta porque a veces Jesús le decía: ¿entendieron? Sí. Sí, por supuesto, entendimos todo. No sé si les pasó alguna vez esto, que están en una clase y el docente les dice: ¿entendieron? Perfecto, a la perfección. Y después te vas a tratar de buscar o preguntarle a alguno de qué se trataba porque no entendiste nada. Bueno, un poco les pasaba esto, pero Jesús en la intimidad con sus discípulos, en la intimidad con los 12, les explicaba, les daba detalles de qué significaba. Y es hermoso ver esto porque en definitiva lo que está graficando esta imagen que estoy pintando no es que Jesús quería negarle el acceso a nadie, al contrario, Él vino justamente para darnos acceso a todo. Es una invitación a la intimidad con Él, porque en la intimidad con Él están los secretos escondidos. En la intimidad con Él está la revelación. En la intimidad con Él están las respuestas. Porque lo que Él quiere una y otra vez es relación con vos y conmigo. Lo que Él quiere es relación. Ese fue el deseo de Dios desde el principio de los tiempos. Lo decimos casi en cada predicación que doy y digo lo mismo. Porque una y otra vez, no importa por dónde leas la Biblia, siempre vas a llegar a lo mismo. Que el deseo de Dios desde el principio de los tiempos hasta el final
es tener una relación cercana, de amor, profunda, íntima, de conexión con vos y conmigo. Y yo no sé qué te pasa cuando escuchas esto, pero a mí me estremece que el Dios de la creación una y otra vez esté insistiendo en tener una relación conmigo. Está insistiendo en tener una relación con vos. Y esa es su intención una y otra y otra y otra vez a sus discípulos, a sus íntimos, a los que estaban con él por elección. A esos que habían dejado todo por seguirle, a esos les explica. Con esos tiene intimidad, con esos tiene relación, con esos abre los tesoros de los cielos. A ellos dice, a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Eso le dice a sus discípulos. Y esa es la invitación para nosotros. Es como si Jesús por extensión nos estuviera invitando a ser discípulos de Él, a seguirle, a tener relación con Él. Y en esa relación con Él es que nos dice, ustedes tienen acceso a los misterios del reino de los cielos, a descubrir los misterios del reino de los cielos, a tener las respuestas de esas cosas que hoy no saben, que hoy no entienden. Tienen acceso en mí. Es como si Jesús dijera hoy otra vez, tenés acceso en mí al reino de los cielos. Tenés acceso en mí al reino de los cielos. Es una nueva invitación. Es una nueva invitación a relacionarte con Dios Padre a través de Jesús para tener acceso a los misterios hermosos del reino de los cielos. Y yo me preguntaba, y te extiendo la pregunta, ¿qué estamos buscando muchas veces? ¿El favor de Dios? ¿La gracia? ¿Los milagros? ¿Lo que Él puede hacer? ¿O lo estamos buscando por quién es Él? Y yo entiendo que muchas veces entramos por necesidad. Entramos a buscar a Jesús por necesidad. Y ¿sabes qué? Mientras busques a Jesús, si esa es la puerta de acceso, no pasa nada. Pero una vez que lo encontramos, ¿por qué me sigo relacionando con Él? Fíjense que en esto que leíamos había multitud de gente. Y dice, Jesús los sanaba a todos y los alimentó. Y un montón de gente que le seguía. ¿Pero qué estaban persiguiendo? ¿Qué es lo que estaban persiguiendo? Y la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que hoy estamos persiguiendo? ¿A ese Jesús que nos da acceso a la relación con papá? ¿O simplemente al Jesús que puede solucionar nuestros problemas temporales de esta tierra? Y quiero preguntarte, ¿querés ser su discípulo, su íntimo, para tener revelación de quién es Él? Yo quiero ser su discípulo. Yo quiero ser su íntimo. Y es una decisión de cada día inclusive. Yo quiero ser su discípulo. Yo quiero ser su íntimo. Y lo que hoy conozco de Él no es suficiente. Mañana hay una nueva revelación. Mañana hay una nueva profundidad. Mañana hay algo nuevo que descubrir en Él. Algo hermoso y maravilloso que descubrir en Él, en las profundidades de Dios. Vamos a leer esta parábola que está, como les decía, en Mateo 13. A partir del versículo 1 al 9 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, como les contaba recién. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo esta: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y se brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y en el versículo 18 está la explicación de Jesús. Y dice: oigan ustedes
la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y no sé si alguna vez la habían leído o escuchado esta palabra, seguramente muchos sí, pero a veces la leemos y pareciera como que está catalogando a tipos de personas. No sé si esa es la primera sensación que les deja, pero es como están este grupo de personas, este otro grupo de personas, así como estos 4 grupos de personas. Inclusive a veces se enseña de esa manera y ni siquiera digo que esté mal, puede ser una visión interesante, pero quería traerles otra forma de ver esto. Y más que una definición de personas, yo lo veo como un proceso. Como un proceso en el que vos y yo nos encontramos un montón de veces. Como un proceso en el que Dios va trabajando en nuestras vidas y a veces nos encontramos en una situación o en otra. La semilla de la que habla ahí en esta parábola, esa semilla es la palabra de Dios, es lo que Él deposita. Y el terreno que habla, estos 4 tipos de terrenos que habla, es nuestro corazón. Y dice el primer caso que esas personas que escuchan la palabra, que reciben la palabra, y vamos a ponerlo así, esta palabra que usa ahí es logos. La palabra logos también es usada cuando dice en Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo que se hizo carne es Cristo mismo. Cristo es el logos. Él es la palabra de Dios hecha carne. Por eso les decía que Jesús es la manifestación perfecta del reino de los cielos. Él es la palabra hecha carne. Él vino a revelar el reino de los cielos. Cuando conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Cuando conocemos a Jesús, tenemos acceso a los misterios del cielo. Podemos comprender de qué va ese reino, de qué trata, cuáles son sus propósitos, sus planes. Ese es el logos, esa es la palabra. Y esa palabra es revelada. Dice que escuchamos la palabra y esa palabra es revelada. Es oír la palabra y entenderla. Eso, cuando oímos esa palabra que es revelada, ese logos que es revelado y la podemos entender, eso implica hacerse uno con la palabra. Toda esa frase, sobre todo en el último grupo, que dice el que oye la palabra y la entiende, significa hacerse uno con la palabra. Es cuando yo me hago uno con Cristo. Es juntarse, es hacerse uno con Cristo. Y no es por mis méritos, sino es por los de Él, cuando yo puedo ser parte de Él. Y dice que está el primer grupo que escucha la palabra pero no la entiende. Es como que recibe la manifestación de Cristo mismo, de cualquier forma. La puedo recibir en forma de milagro, en forma de sanidad, de cualquiera de las formas en las que hemos recibido a Cristo, cada uno de nosotros. Que hemos tenido todos experiencias con Él y lo recibimos de alguna manera y tenemos esa experiencia, escuchamos la palabra, recibimos la palabra, experimentamos a Jesús, pero no entendemos. Y dice que esos que reciben pero no entienden, dice que el malo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa semilla que fue tirada y fue sembrada en nuestro corazón, cuando no podemos comprender, eso es inmediatamente arrebatado. Es cuando tenemos experiencias con Jesús y es una experiencia buenísima y ahí quedó. Cualquiera de ellas, una experiencia con la manifestación de Jesús mismo, que no comprendemos
y que ahí queda. Y lo que quería, ¿qué pasa en estos momentos? Porque no es un grupo de personas, no es que va a haber personas y cada una queda en esos 4 grupitos y ya está, se acabó. ¿Cuántas veces vos o yo no estuvimos en esa situación, en un encuentro con Jesús que no pudimos entender y de repente pasó ese encuentro y no quedó nada? Y ahí quiero proponerte que busquemos entender. Y si no podemos entender, y porque el Espíritu Santo nos da revelación, si no podemos, busquemos a alguien que nos explique. Para eso está la iglesia, como decíamos hace un rato. Siempre hay alguien más crecido, siempre hay alguien que entiende más. Busquemos entender, porque una experiencia con Jesús, sí, lo cambia todo, es un punto de inflexión, pero si no podemos entender lo que Jesús está queriendo hacer más allá de la superficie que podemos ver, eso se esfuma. Y ¿saben qué? Hemos visto personas que han sido sanadas, enfermedades, milagrosamente, que hoy no están entre nosotros, porque no entendieron la dimensión del amor de Jesús. Pero muchas veces nos pasa a nosotros, que no estamos entendiendo lo que Jesús quiere hacer, lo que nos quiere revelar, qué parte de su esencia, de su carácter nos quiere mostrar. Y ahí es nuestra responsabilidad como discípulos, porque en definitiva vuelvo a la pregunta que te hice antes, yo quiero ser discípulo. Y esta pregunta te la hago, ¿querés ser discípulo de Jesús? ¿Querés seguirlo? ¿Querés que Él siga a tu maestro? Bueno, ¿sabés qué? Hay otros que ya lo vienen siguiendo hace rato. Seguilos a esos porque van por el camino correcto. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y no estoy diciendo que Pablo se sintiera igual que Jesús, les aseguro que no, y él se encarga de decirlo también en una de sus cartas. Lo que estoy diciendo es que Pablo, por un lado decía, imiten la porción de Cristo que yo ya alcancé. Y por otro lado lo que está diciendo es, yo vengo siguiendo a Cristo hace tiempo, estoy yendo por el camino adecuado. Ustedes que vienen más atrás, síganme, porque donde yo voy es donde está Jesús. Y la propuesta que te hago acá es la misma. Busca a alguien que pueda ser tu papá espiritual, alguien que te pueda guiar, alguien que te pueda enseñar. Un discípulo es enseñable, un discípulo tiene sed por aprender, un discípulo quiere saber más de Jesús. Un discípulo no se queda con la parte superficial, con los milagros. ¿Saben qué? Me encantan los milagros y me encanta ver el obrar sobrenatural de Dios. Y espero no ofender a nadie con esto, pero son las migajas. Los milagros son las migajas de la mesa del Rey, porque el mayor premio que tenemos es encontrarnos con Él. El mayor premio que tenemos es sentarnos a la mesa con Jesús. El mayor premio que tenemos es poder ser llamados hijo e hija por pura misericordia. La gracia y los milagros de Dios en lo laboral, en lo físico o en cualquier cosa que te imagines es destellos de su gloria. Esto que leíamos antes, estaba Jesús mismo en medio de ellos. Ellos podían ver los milagros y les aseguro que todas esas multitudes le seguían porque en definitiva obtenían algo de Él, porque Él los sanaba a todos, porque su misericordia y compasión se manifestaba. Si esta misma secuencia de historia que les contaba la leen más adelante en Juan, van a ver que en un momento, cuando Jesús va más adelante en el compromiso con Él, se ofenden y se van. Y dejan de seguirle. Y es ahí cuando inclusive le dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y ahí es cuando Pedro tiene esa revelación tremenda que dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Que el Espíritu del Señor venga ahora sobre cada uno de nosotros y nos revele esta verdad. ¿A dónde iremos? ¿Qué podremos obtener más precioso que la relación íntima con papá? ¿Qué tesoro mejor podemos encontrar y obtener que encontrarnos, que tener acceso a la presencia de Dios mismo? Que hoy el Espíritu Santo, oro para que el Espíritu Santo traiga revelación profunda de esta verdad. Así que si alguna vez te encontraste o te encontrás en esta situación en la que experimentás la gracia manifestada de Dios, pero no entendés qué hay detrás de eso y se queda ahí, buscá conectarte con alguien que pueda ser tu papá espiritual, tu mamá espiritual, con alguien que te pueda guiar, con alguien que te pueda enseñar. Esa es la iglesia en conexión. El segundo grupo dice que es esos que escuchan la palabra,
Y la reciben con gozo en el momento, pero no tiene una raíz profunda, es de corta duración. Y dice que viene una dificultad o una persecución, dice, por causa de la palabra. ¿Y cuántas veces nos ha pasado quizás esto mismo? Que nos enganchamos y decimos, esto está buenísimo. Listo, ya estoy. Voy para adelante con todo. Y a la primera de cambio viene alguna dificultad donde es puesta a prueba nuestra fe. Y ahí flaqueamos porque no tenemos una raíz profunda. Es ahí donde tropezamos. Y por eso quiero volver a decirte, no pienso que estos sean grupos de personas simplemente. Pienso que estas son situaciones que muchas veces nos pasan a vos y a mí. Y hasta te quiero decir que ni siquiera me voy a centrar en que a veces pasa esto, sino me voy a centrar en que si alguna vez te pasa esto, ¿qué podés hacer para dar la vuelta? Y ahí sigamos alimentándonos y nutriéndonos y perseverando en el conocimiento de Cristo, en quién es Él, en el entendimiento de su palabra. Esa semilla que fue tirada en ese pedregal no tiene raíz profunda porque no hay nada no hay agua, no hay el que la riegue, tiene una raíz corta y de corta duración. Y esa es cuando nos entusiasmamos, cuando nos emocionamos con lo que Dios hizo. Uy, mira que está bueno esto. Y al otro día nos enfrentamos con el día a día de la vida y se nos cae todo porque no tenemos raíz profunda. No pasa nada si no tenés raíz profunda. Buscá tenerla. Buscá tener raíz profunda. No pasa nada si hoy no la tuviste. Buscá tener raíz profunda. Porque ¿sabes qué? Si no tenés raíz profunda, vas a tener simplemente algunas experiencias, algunas emociones. Y eso no va a durar. El tercer grupo dice que escucha la palabra también, pero que las cosas de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. No sé, a cada uno le tocará lo que sea, pero a mí me ha pasado. Mucho trabajo, sí, tengo que hacer esto y me tengo que esforzar porque quiero comprarme tal cosa o quiero comprar el otro o el colegio de los chicos o lo que sea que te pase. Y nos empezamos a meter en una cosa y otra y viene ese afán que dice la Biblia, esa ansiedad, eso que no nos deja dormir, eso que no nos deja descansar. No, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y nunca llega. No sé si te diste cuenta que te podés poner toda la ansiedad que quieras y pareciera que igual nunca llega. Y cuando llega siempre hay otra cosa que falta. Porque lo que hace el afán, lo que hace la ansiedad es esa trampa que primero pareciera que nunca llega. Y cuando parece que llega, siempre hay una nueva cosa que tampoco alcanzaste. Y es una insatisfacción continua y constante. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasó. Un montón de veces. Y lo que pasa con eso es que tuvimos una experiencia, pudimos comprender algo más, nos metimos hacer un poquito más profunda la raíz, pero nos empezaban a caer obligaciones. No, pasa que estoy re ocupado, no sabe cómo estoy con el laburo. Y elegimos la desconexión. Y en definitiva elegimos el camino de nuestro propio esfuerzo, de lograr las cosas que no tienen impacto eterno. Porque me encanta que tenga una linda casa, me encanta que tengamos un auto. ¿Saben qué? Está buenísimo todo eso. Es parte de la gracia y la misericordia de Dios. Pero la palabra dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Está buenísimo todo eso. Yo soy una muestra de la misericordia y la gracia de Dios. Pero busquemos el reino de Dios. Con celo busquemos el reino de Dios. Y ahí quiero animarte a aprender a tomar buenas decisiones y a confiar en Dios. Siempre digo lo mismo, las dificultades no son la prueba. Las dificultades son simplemente situaciones. Lo que esas situaciones ponen en evidencia es dónde está anclada nuestra fe. La verdadera prueba es sobre la fe. ¿En quién estamos confiando en medio de las situaciones que se nos presentan? No es que Dios te manda una dificultad, las situaciones se presentan, las dificultades se presentan y en ese momento lo que es probado es nuestra fe en medio de las dificultades.
Y parte de la fe es la conexión con el cuerpo de Cristo. Como decíamos hace un rato, separados del cuerpo de Cristo, nada podemos hacer. Fuera de su cuerpo, nada somos y nada podemos hacer. Y el cuarto grupo, este está buenísimo, es el en el que todos quisiéramos estar. Dice que escucha la palabra y que la entiende y que da fruto que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es el grupo donde todos queremos estar. Pero quiero proponerte que es un proceso de ir detrás de esto y de ir aprendiendo a detectar en cada fase donde estamos y aprender a generar relaciones de conexión para poder ir detrás de esto. Y no sé qué imagen se les produce en la cabeza cuando escuchan que produce a 100, a 60 y a 30 por uno, pero yo lo busqué un poquito y en esa época piensen que sobre todo la gente que estaba hablando, y por eso Jesús usaba muchos esos ejemplos de semillas y cosas del campo, porque era gente que se dedicaba a esas tareas. Y dice que lo normal era, con una muy buena cosecha, era de una semilla sacar 10. O sea, un 10-1 era algo muy bueno. Un 10-1 era muy bueno. Entonces, cuando Jesús habla que produce a 100, a 60 y a 30 por uno, es un fruto sobrenatural. Es algo que no es posible lograr humanamente. Es algo que Él produce. Y acá está una promesa de Dios. Porque fíjense que Él es el que pone la semilla. Y Él es el que después trabaja para que ese fruto sea abundante y sobrenatural. Lo que nos toca a nosotros es ser esa tierra fértil. Es tener ese corazón dispuesto. Tener ese corazón para recibirle. Miren lo milagroso de esto, cómo se conecta. Miren, Génesis 26:12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno y le bendijo Jehová. Después sigue. Me encanta cómo Jesús usa inclusive cosas que ya estaban en el Antiguo Testamento para traer verdades reveladas. Esa bendición que Dios dio en este pasaje de Génesis 26 con Isaac, lo hizo, fíjense más adelante, dice, miren, les leo una cosita más. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La obra de Jesús, la obra de Dios, perdón. Bueno, Jesús también está hoy. La obra de Dios sobre Isaac, de multiplicar sus cosechas a 100 por uno, es la que lo llevó a ser muy poderoso. Esto es lo mismo, lo que Jesús hace en nosotros. Es milagroso. No significa que el fruto lo vamos a producir solos. Es Él el que va haciendo la poda, el que nos va transformando y haciendo producir. Él toma algo tan chiquito como una semilla y con eso tan chiquito puede hacer mucho. Lo que nos toca a nosotros es poner nuestro corazón. Así que no sé en qué etapa del proceso estás. No sé si a veces sentís que vas y venís o que estás estancado, pero esta es una nueva invitación del Señor a volverte a Él, a volverte de todo corazón, porque es siempre invitación. A mí me encanta ver cómo Jesús una y otra vez nos está haciendo invitaciones. Una y otra vez son invitaciones a volvernos a Él, a conocerle de verdad, a hacer relaciones de pacto. Y siento que, cuando estábamos en alabanza, sentía esto, que hoy sea, y quiero orar por esto. Y si sentís que este es tu tiempo, si sentís que este es tu tiempo de dar un nuevo paso, solo quiero invitarte a que pongas tu mano en el corazón y ores conmigo. No que repitas, que ores conmigo. Quiero orar por vos y quiero que vos puedas orar a papá, que Él te está escuchando. Señor, yo oro, papá, por corazones
que sea en tierra fértil, Señor. Señor, oro por quiebres y avances en esta hora, Señor. Oro por quiebres y avances en esta hora, Señor. Que todo aquello que hasta ahora ha estado trabando, que todo aquello que hasta ahora ha sido dificultad, Señor, hoy produzcas hoy, en tu inmensa gracia y misericordia, un nuevo quiebre y avance, Señor. Papá, acá está nuestro corazón, Señor. Acá está nuestro corazón. Queremos ser tus discípulos por elección, Señor. Seguirte por elección. Señor, hoy cantamos que no hay un camino mejor, Jesús. No hay un camino mejor. No hay un camino mejor. Señor, hoy nos arrepentimos incluso de haber elegido tantas veces caminos alternativos, Señor. Señor, nos arrepentimos incluso de a veces haber elegido atajos o supuestos atajos. Señor, tu camino es mejor. Tu camino es mejor, Señor. Tu camino es mejor. Tu camino es mejor. Señor, y hoy tomamos el compromiso y la decisión de ir detrás de tus pasos. Señor, tomamos el compromiso y la decisión de honrar a nuestros padres y madres espirituales, Señor. Señor, yo te doy gracias por tener padres espirituales. Gracias. Gracias porque son consejeros, Señor. Gracias porque son guías. Gracias porque puedo rendir cuentas a ellos, Señor. Gracias porque el camino que ya transitaron me bendice, Señor. Gracias porque vos ponés, Señor, esas cosas en nuestros caminos, esas personas en nuestro camino, Señor, para que podamos ir detrás de tus pasos, porque tu camino siempre es mejor, Señor. Señor, hoy tomamos el compromiso de seguirte por elección. Gracias, Jesús. Si algo de esta oración tuvo sentido para vos, quiero invitarte a que hagas vos una oración parecida, porque es tu compromiso con Dios. Y aún te quiero desafiar algo más. Nadie va a tomar nota ni nada, te quiero desafiar algo más. Si no tenés hasta ahora un papá o una mamá espiritual, si no tenés todavía esas relaciones de pacto, quiero invitarte a que elijas una. Siempre en la iglesia tenemos la bendición de que hay personas un poquito más experimentadas, un poquito más crecidas, que nos pueden ayudar. ¿Y sabes qué es lo hermoso de eso? Que de eso mismo que recibimos podemos dar a otros también. Y así como personas son instrumentos de bendición para nuestras vidas, nosotros nos convertimos en instrumento de bendición para otras. Y eso es cuando empezamos a dar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Señor, yo oro porque esa semilla que vos hoy sembraste fructifique en el nombre de Jesús. Esa semilla que hoy vos sembraste, Señor, caiga en tierra fértil. Gracias, Jesús.